Hola amigos viajeros, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo aquí amaneciendo, estoy en un tour muy especial que vamos a disfrutar el día de hoy aquí en Tailandia. Estamos en la ciudad de Kanchanaburi, una ciudad con mucha historia que nos va a contar un poquito de lo que pasó aquí. Sí, estoy aquí en el cementerio de guerra de esta ciudad de Kanchanaburi, donde les voy a platicar un poquito de qué es, en qué lugar estamos y qué fue lo que sucedió aquí. Aquí, bueno, pues obviamente como están viendo es un cementerio completamente actual, pero antes aquí hubo un campo de guerra de la Segunda Guerra Mundial y bueno, les voy a contar un poquito de la historia de este lugar. Acompáñenme. Bueno, en este cementerio que se enterraron a muchos prisioneros de guerra que participaron en la construcción del tren de la muerte. ¿Qué es el tren de la muerte? Bueno, un tren que mandaron construir el imperio japonés, estos japoneses, para poder llegar a la colonia británica que estaba en Birmania, un país que hace frontera con Tailandia actualmente, y que bueno, más tarde vamos a ir a ese tren para conocerlo. Pero bueno, volviendo a lo que es el cementerio, bueno, aquí están enterrados miles y miles de personas que fueron parte de esa construcción de tren, tanto a gente asiática, gente que pues los ponían a trabajar, como prisioneros de guerra, ¿sí? Entre ellos estamos hablando de, pues, de los rivales de los japoneses, ¿sí? Prisioneros de guerra, había australianos, había estadounidenses, había británicos, ¿no? Que los capturaban y que luego los ponían pues a trabajar en esta construcción de un tren como de 500 kilómetros para poder llegar a él, a Birmania, ¿sí? O sea, estamos hablando de que fue un trabajo duro y muchos morían por diferentes enfermedades, por los malos tratos, porque había muchos bombardeos de parte de los mismos estadounidenses y británicos que no querían que se construyera este tren. De hecho, en uno de las tumbas vemos aquí una bandera australiana, pues de alguien que era de este país. Y bueno, les sigo comentando. Durante la construcción del tren se estima que murieron 90,000 trabajadores asiáticos y unos 16,000 prisioneros de guerra. Sí, híjole, qué fuerte. Obviamente, pues aquí no hay los soldados que murieron estadounidenses, o sea, los prisioneros estadounidenses, fueron después repatriados a su país, o sea, volvieron a Estados Unidos. Pero aquí sí se quedaron muchos australianos y pues de diferentes países, muchos también británicos. También hubo muchísima gente que murió de Holanda, sí, o sea, fue una guerra brutal, sí. La Segunda Guerra Mundial, digo, nos tocaría meternos muy, muy a fondo para poder platicar sobre la Segunda Guerra Mundial. Es algo increíblemente grande y que abarca muchos temas. Pero hablando específicamente de esta parte de Tailandia, de este cementerio, pues sí, la mayoría fueron trabajadores y gente, prisioneros de guerra de estos países que les menciono. Y bueno, es un poquito de lo que podemos decir de este cementerio de guerra, ¿no? Cementerio militar, por así decirlo, aquí en la ciudad de Kanchanaburi, en Tailandia. Vamos a visitar el tren, estas vías que se crearon y que fueron también un poquito restauradas, porque pues también se las fregaron ahí los gringos, o no sé, las derrumbaron pues cuando estuvo la guerra, y luego las restauraron algunas partes, otras son las originales, son las que siguen todavía después que construyeron finalmente. O sea, sí terminaron de construir las vías del tren los japoneses, para poder llegar a esa colonia británica que estaba en Birmania y querían pues atacarlos, ¿no? En fin, eso es parte de lo que ocasionó la Segunda Guerra Mundial. Para los que a lo mejor no están muy, muy envueltos con la Segunda Guerra Mundial, esta fue en 1939, en septiembre, 1 de septiembre empezó, finalizó más o menos por el 1945, duró alrededor de 6 años esta Segunda Guerra Mundial.
y fue ocasionada pues por diferentes cosas, ¿no? Pero una de ellas pues fue la Alemania nazi. ¿Se acuerdan? Esa de Adolfo Hitler quiso invadir, bueno, más bien no quiso, invadió a Polonia, ¿sí? Todo esto del holocausto y todo lo de, ay, bueno, ¿han visto Pijama, el niño en pijama de rayas y todas esas películas? Bueno, más o menos por ahí, de Benito Mussolini, este italiano fascista que también estuvo aliado ahí con Hitler y bueno, causaron miles de muertes. Por ahí pues también estaba el imperio del Japón, y bueno, fue contra otros países, incluyendo Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido. Hubo muchos pues, países europeos, sobre todo, que estuvieron ahí metidos en esta guerra, que al final, bueno, si saben cómo acabó, al final nadie ganó, pero se dice que pues que al final ganó pues Estados Unidos y los de acá del Reino Unido, pero al final en una guerra no creo que haya un ganador. De hecho, pues por ahí culminó esta guerra con la guerra de Hiroshima, con la bomba atómica que sepultó a miles de japoneses, y en Nagasaki también con la bomba atómica. Y bueno, vemos que este perro me acaba de asustar. Piensa que el selfie stick es un palo que le tengo que aventar, no sé, pero ay Dios, me sacó de onda. Bueno, como sabrán, cómo culminó ya en 1945 con las bombas atómicas, la guerra nuclear que lanzó Estados Unidos a estas ciudades japonesas, y que dio en cierta parte el fin de la guerra ya en esos años por parte del presidente Truman. Pero bueno, como les decía, nadie gana en las guerras. No hay ganadores, sino hay muchas muertes, muchos conflictos políticos y bélicos. De hecho, las Naciones Unidas se crearon por el fin de esta Segunda Guerra Mundial, y hubo muchas otras cosas, ¿no? Las rivalidades de los países, las fronteras que se fueron marcando, las independencias de los mismos países que ya no querían formar parte de todo esto. En fin, todo es una consecuencia de las malas cosas que se llegan a hacer en estas guerras. Pero bueno, vamos, ya me metí más en otros temas. Vamos a seguir conociendo esta parte triste de la Segunda Guerra Mundial aquí en Tailandia. Bueno amigos, pues nos encontramos aquí en el tren de la muerte. Así se le conoce a estas vías ferroviarias aquí en Tailandia, en esta parte que está como a 3 horas de Bangkok. Y les voy a comentar un poquito. Estas vías, ¿por qué se le llaman las vías de la muerte o el tren de la muerte? Resulta que aquí se construyó estas vías durante la Segunda Guerra Mundial por órdenes por órdenes del imperio japonés, que en ese tiempo dominaba esta parte del país, y que obligó a trabajadores de bajos recursos, así como a prisioneros de guerra, a construir estas vías para que pudieran llegar hasta Birmania, que es un país vecino. Y ahí en Birmania habitaba, o se refugiaban, o se instalaron una colonia británica, o sea, gente del Reino Unido que estaba en guerra con Japón, y que por ende querían construir este tren para poder llegar a ellos y atacarlos. Se dice que aquí murieron miles y miles de personas al construir estas vías por el intenso trabajo, explotación hacia esas personas, sobre todo prisioneros de guerra que eran del mismo Reino Unido, estadounidenses, pues de diferentes países, ¿no? Gente que capturaban, que estaban pues eran prisioneros de guerra, como les digo, y los ponían a trabajar en estas vías, ¿sí? Mucha gente perdió la vida, no nomás por la sobreexplotación y las enfermedades que llegaban a tener estas personas, sino porque tanto Estados Unidos como el Reino Unido y entre otros atacaban a
las personas, ¿sí? Bueno, no a las personas directamente, sino a estas construcción de las vías para que pudieran no hacerse, no terminarse, ¿sí? Mandaban ciertos bombardeos vía aéreos donde destruían, ¿sí?, estas vías. Sin embargo, pues las volvían a construir y así sucesivamente. Al final sí las terminaron. Estas vías, si tú tomas el tren, te llevan hasta el país de Birmania. Lo que no estoy muy seguro es si puedes cruzar la frontera, pero de que llegan hasta la última punta de aquí de Tailandia, sí llegan. Lo que desconozco es si actualmente se puede cruzar. Este río es uno de los más grandes. De hecho, ¿se acuerdan que ayer, bueno, no, en otro video les comentaba del río Mekong? Bueno, este es parte de ese río que lo tenemos aquí. Vemos por ahí una construcción de un Buda que custodia este lugar, muy bonito por ahí. Déjenme enfocar ahí, miren ese lugarcito está muy bonito. Lo tenemos aquí justo a la orilla del río. Y bueno, señores, eso es lo que les puedo decir un poco de las vías de la muerte o del tren de la muerte, como se le conoce a este lugar en el que estoy aquí en este momento. Bueno, amigos, pues nos despedimos de este video. Espero que les haya gustado y conocer un poquito más de la historia de este lugar aquí en Tailandia. Es una historia que yo personalmente no conocía para nada, que existía este lugar, y bueno, siempre hay algo nuevo que aprender. Así que bueno, chicos, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye.